Vamos a darle paso al invitado, ya está por ahí conectado Yoli, voy a darle cabida para que lo saludemos. Hola David, muy buenos días. ¿Aló David? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. David, buenos días. Bueno, queremos decirle a nuestra audiencia que tenemos hay un algo súper como de invitado. problemas en el sonido. Ahí tiene problemas en el sonido, me dice David. Pero pues acá lo estamos escuchando. Te escuchamos perfectamente. Se está escuchando. Sí. Bueno, tenemos un súper invitado, David Gómez, miembro de la Unión Sindical Obrera. Él es ingeniero ambiental, magíster en seguridad y salud en el trabajo, y quisimos nosotros invitarlo hoy para que nos cuente todo lo que está pasando con este asunto y la controversia que ha generado las reformas presentadas por el gobierno nacional, pero adicional a eso también que nos cuente todo lo que van a realizar en razón de la conmemoración de los 100 años de la Unión Sindical Obrera y pues bueno, todo lo que está pasando con el abuso y la convención colectiva y muchos otros asuntos que aquí conversaremos. Bienvenido, David. Bueno, muy buenos días, Yolima, muy buenos días a todos los oyentes. De verdad me alegra pues por esta invitación, estar en este espacio compartiendo un rato con ustedes. Efectivamente, pues en los últimos años hemos estado en la conmemoración de algunos centenarios muy importantes que marcan la historia no solamente del municipio, sino de esta región del país. Hace 3 años, en el 2018, tuvimos la conmemoración de los 100 años de la explotación petrolera, luego los 100 años de Barranca Bermeja, luego los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, los 100 años también pues del abuso, y seguimos conmemorando centenarios y centenarios, que nos agrada pues mucho la conmemoración, pero sin embargo creo que a la conmemoración de esos centenarios les falta algo que le quede a la ciudad. Internamente pues en la organización sindical dimos una discusión en torno a cómo se iba a festejar, a conmemorar los 100 años del abuso. Estuvimos trabajando cerca de 2 años en varios proyectos que le dejaran algo pues a la comunidad, que tuvieran un impacto real. Lamentablemente algunos de ellos siguen en construcción y pues el centenario del abuso pues tuvimos una peña cultural o varias peñas culturales que consideramos pues a pesar de que salieron muy bien y hubo participación masiva de la comunidad, estuvieron casi cerca de 10.000 personas en la peña cultural que hicimos en el Parque Camilo Torres, pero consideramos que le hace falta algo más que le queda a la población. Incluso pues hoy en medio ya del 101 años que cumple Barranca Bermeja, pues está muy bien los desfiles, la tradición que existe en la región, las festividades, los conciertos y demás, pero Barranca Bermeja necesita mucho más de eso. Barranca Bermeja está sufriendo nuevamente una ola de inseguridad tenaz que requiere intervenciones de los órganos gubernamentales, municipales. Barranca Bermeja requiere más inversión. Barranca Bermeja tiene una serie de situaciones que necesitan la comunidad, que estos recursos deberían ir enfocados más a resolver esos problemas que en festividades, pues en términos generales. Eso te quería preguntar, David. ¿Qué agenda tiene o va a proponer la Unión Sindical Obrera en razón de que durante estos últimos años se ha perdido como esa conexión con la ciudadanía, se ha perdido la confianza, la ciudadanía ha perdido la confianza en la Unión Sindical Obrera de pronto en esa defensa férrea que siempre han tenido con los derechos, pero como tú dices, han llevado una agenda cultural importante, pero adicional a eso, ¿qué otras cosas van a proponer para poder ayudar no solamente a nosotros los ciudadanos, sino también a la administración distrital a que haya una seguridad, a que haya más empleo, a que haya otras opciones y más oportunidades para nosotros los barranqueños? Sí, nosotros venimos desde hace años trabajando no solamente en la recuperación de la imagen, pues con el cambio de la imagen
imagen del centenario, con unos mensajes importantes que están incluidos ahí, como es la inclusión de la mujer, el tema de la transición energética, sino también reconstruyendo un poco lo que se denomina la credibilidad. Lamentablemente hay que reconocerlo. Nosotros hace 5 años contratamos pues a una empresa para que hiciera una encuesta para mirar cómo está la imagen de la organización sindical y efectivamente vimos pues que hay una afectación que lo dicen pues la misma encuesta, producto de algunas actuaciones individuales de algunas personas, algunos hechos que algunos dirigentes pues a título personal han realizado, pero que lamentablemente terminan involucrando la imagen de la organización sindical. En ese sentido hemos trazado toda una agenda para tratar de involucrarnos, de volver a la esencia de la organización sindical. Hay que recordar que desde 1918, que inicia la explotación petrolera, y posteriormente el 10 de febrero de 1923 que nace la organización sindical, pues nace como Unión Sociedad Obrera. Precisamente ese nombre se debe a esa unión, a ese matrimonio, a esa necesidad que existe desde el inicio de la explotación petrolera de los trabajadores estar unidos, estar unificados con la comunidad. Pues hemos construido un sinnúmero de cosas de manera conjunta, desde la misma creación de Ecopetrol con la huelga de 1948, que nace en 1951. Y en ese sentido hemos tratado de enfocar varios aspectos. En la negociación del 2018 logramos plasmar un acuerdo de inversión social con Ecopetrol. Hoy vemos que ese acuerdo ya se empieza a hacer realidad. Hemos visto, pues, que creo que ustedes también lo han alcanzado a ver, la unidad móvil en salud que está recorriendo todo el Magdalena Medio, en la cual se presta un servicio gratuito a las comunidades vulnerables, un servicio integral, o sea, no solamente la prestación de primer nivel, sino también se le entregan los medicamentos, se hacen los exámenes de laboratorio y demás. Este contrato costó cerca de 7.000 millones de pesos y fue gracias a un acuerdo de la organización sindical. También vienen algunas intervenciones que se van a realizar en el hospital del Magdalena Medio, en las CESES de Barrancabermeja, producto de ese acuerdo. Y para esta convención también se llevan el reforzamiento pues, de temas que tienen que ver con la comunidad, no solamente la expansión o poner más unidades móviles en el país en las áreas de influencia petrolera, sino también hacer proyectos de inversión social que tengan impacto en la comunidad. Lamentablemente, pues en algunas reuniones que hemos tenido con Ecopetrol, nosotros le hemos dicho, Ecopetrol gasta una millonada enorme en proyectos de inversión social, pero son cosas muy puntuales, es decir, se limitan a ayudarle a la escuela con 10 tejas, se limitan a ayudarle a la S con 4 bultos de cemento, y pues todas esas cantidad de cosas, cuando usted las suma al final, son miles de millones de pesos, pero eso terminan siendo proyectos muy focalizados que no tienen una incidencia grande en la comunidad, y nosotros le estamos apostando que ese dinero que está obligado a Ecopetrol a reinvertir en cosas de inversión social, esa productividad que generan los trabajadores, esa plusvalía que generan los trabajadores, esas utilidades que generamos que en los últimos años han sido históricas, realmente no solamente beneficien a los trabajadores, sino beneficien a las comunidades y se logre tener un impacto real en la comunidad y en el medio ambiente. Otro de los temas importantes y que pues en épocas pasadas causaba mucho revuelo era cuando decían, vamos a hablar sobre la convención colectiva. De unos años para acá eso ha perdido un poco de fuerza y hoy como que no tiene tanta incidencia como lo tenía antes. ¿Cómo va eso de la convención colectiva, David? Bueno, la Convención Colectiva de Trabajo venció el 31 de diciembre del año pasado. Nosotros presentamos la denuncia el 29 de diciembre. Mientras hicimos todo el proceso legal de aprobación de la redacción y aprobación del pliego, hicimos la asamblea de aprobación por parte de los trabajadores, que en esta ocasión la hicimos de manera muy amplia, tratando de recoger no solamente las inquietudes de los trabajadores de las distintas nóminas en todas las bases, sino también tratando de entender un poco las necesidades de las comunidades de influencia petrolera. Terminamos con la elaboración de un pliego de 98 páginas que le presentamos a la estatal petrolera y firmamos un acta de inicio de la negociación que inició el pasado 10 de abril.
es decir, a la fecha llevamos alrededor de 15, 16 días de la primera etapa de arreglo directo. La asociación consta de varias etapas. Después de la firma del acta de inicio de garantías, hay 20 días de arreglo directo, es decir, donde las partes se sientan con toda la intención de firmar un acuerdo. Estos 20 días pueden ser prorrogables otros 20 días, es decir, que la negociación a la final son 40 días por mutuo acuerdo de las partes. Ya llevamos 15. Lamentablemente, hasta el momento hemos obtenido en un 95% de las respuestas que por parte de Ecopetrol son negativas hacia los trabajadores y las comunidades, y se ha generado toda una polémica en torno a lo que ellos denominan el costo del pliego de peticiones. Entonces, en términos generales, se ponen a sumar no solamente las actualizaciones que tienen los derechos que ya tenemos plasmados, porque muchos lo que se pide es que se actualicen las tarifas, que se actualice lo del plan educacional, lo de los servicios de salud y los derechos pues que en fin tienen los trabajadores que han sido luchados durante 100 años. Cuando inicia la explotación petrolera en el país, hay que decirlo que incluso la expectativa de vida de los trabajadores, leyendo un poco de historia, estaba en 37 años de edad, es decir, vinculaban gente muy joven a la industria petrolera y su expectativa de vida, dado las condiciones, dado a la exposición que existe en la industria petrolera, era muy corta. Muchos morían, otros se enfermaban, no había medicamentos. La USO y las comunidades de manera conjunta lograron construir toda una serie de beneficios, no solamente para los trabajadores, sino para las comunidades. Ahorita que mencionaba que el centro está próximo a cumplir 100 años, el corregimiento del centro, el primer hospital que hay en la región es en el centro, producto de un acuerdo convencional. Y entonces, en primer medida, lo que estamos pidiendo es actualización de esos derechos laborales, que el último estudio que mandamos a hacer pues, a la Escuela Nacional Sindical arrojó que del 100% de los costos que tiene Ecopetrol, solamente el 0.8% corresponden a derechos de los trabajadores. Es decir, que por ningún motivo los derechos de los trabajadores, además que son justos, van a poner en un desequilibrio o en un riesgo el futuro pues, de Ecopetrol o la estabilidad de Ecopetrol. Y en segunda medida, pues se han pedido se han hecho unas solicitudes que tienen que ver con temas políticos relativamente a la existencia de Ecopetrol, al futuro de Ecopetrol. La USO sueña con que Ecopetrol vuelva a ser una empresa 100% estatal. Para eso, pues hay que recobrar el 11% que vendió el gobierno de Álvaro Uribe y los gobiernos anteriores. Y pues lógicamente cuando usted se pone a hacer la suma, a multiplicar cuánto vale una acción por el número de acciones que están vendidas, este es el mayor rubro de esos 41 billones de pesos que dicen que vale pues el pliego de peticiones, que es una cifra pues bastante grande, pero que tiene que ver con que nosotros consideramos que Ecopetrol debe volver a ser 100% estatal y que esos 43 billones que produjo el año pasado lleguen realmente a los colombianos, lleguen realmente a los trabajadores y no se quede pues en unos pocos accionistas. Y adicionalmente también hay unos aspectos de carácter interno como la unidad de empresa. Es necesario advertir, ya Ecopetrol, yo lo digo pues de alguna manera que Ecopetrol no es la misma de antes, ¿no? La que conocíamos por allá en el 2003, 2004, incluso desde su nacimiento, que incluso sus letras eran mayúsculas, Ecopetrol, y que tenía un significado, Empresa Colombiana de Petróleos. Hoy Ecopetrol lo transformaron desde el año 2003, ha venido en una serie de transformaciones. Ya Ecopetrol es con letras minúsculas, ya no significa Empresa Colombiana de Petróleos, ya sus siglas no tienen un significado de manera específica, y esto consideramos que ha sido, en términos generales, una política de afectación hacia los trabajadores. En Ecopetrol existen hoy casi 37 empresas filiales y subsidiarias, en donde en ninguna de esas empresas se aplica la convención colectiva de trabajo que tenemos acordada entre la USO y Ecopetrol. Es decir, esa convención es exclusiva para los trabajadores, como dicen, de la casa matriz de Ecopetrol, que tiene alrededor de 16.000 trabajadores, y esta convención solamente se le aplica a 9.400. Soñamos con que esta convención se le aplique a todos los trabajadores de lo que se denomina hoy el grupo empresarial. Hemos establecido una ruta de lo que estamos hablando ahorita, de la necesidad
de seguir realizando proyectos de inversión social que impacten a la comunidad, que Ecopetrol retribuya a la comunidad esa afectación que ha tenido durante años y pues que a la final termine generando el impacto que todos queremos. También existen solicitudes en el tema de mano de obra. Se hace necesario pues que se dé una verdadera discusión frente a la participación de mano de obra de las comunidades. En los últimos meses hemos visto protestas espontáneas pidiendo participación de mano de obra, algunos rechazando la política pues de las bolsas de empleo que se generaron y que también es un mal, que es una cura que terminó peor que el mal que había y que se está generando toda una corrupción alrededor de la contratación de mano de obra y que a la final está terminando afectando a la comunidad en general. Estas cosas pues hacen parte de nuestro pliego de peticiones y es con lo que soñamos, esperamos que pues estas cosas sean resueltas en el pliego de peticiones. Las dinámicas al interior de la organización sindical han cambiado de alguna manera. Anteriormente pues era más fácil realizar protestas, incluso con parálisis de producción al interior de la refinería. Hoy el sindicato ha tenido que migrar hacia otras formas de movilización de los trabajadores y estamos, pues como decimos nosotros, calentando las bases para llegar a ese nivel de movilización que se requiere para presionar a la administración de Ecopetrol a que se firme un acuerdo a favor de los trabajadores y de las comunidades. Con las utilidades que tiene Ecopetrol y asimismo con el cambio de presidente dentro de la junta directiva, ¿creen ustedes que va a haber concertación sobre todos estos temas? A manera personal, ¿crees que eso se vaya a dar a corto plazo, que en la mesa se vaya a solucionar todo lo que ustedes están requiriendo y que Ecopetrol asimismo aceptará? Bueno, al interior de la organización sindical y al interior de los trabajadores existe mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa, pues porque hay un gobierno diferente, porque este gobierno realizó algunos cambios al interior de la junta directiva y ayer precisamente se posesionó el nuevo presidente que pues nombró esta junta directiva y que representa pues al gobierno nacional, incluso fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro. Esta expectativa esperamos se haga realidad, esperamos que vaya a favor de los trabajadores. Ayer en su mensaje pues inicial hay algunas cosas por exaltar, en donde dice que uno de sus propósitos es que los trabajadores sean felices. Bueno, a esto también le pegamos que las comunidades de los entornos petroleros sean felices, porque pues no sacamos nada con tener una empresa muy fuerte y muy sólida económicamente, en donde los trabajadores sean felices, pero esté en problemáticas y en confrontaciones constantes con las comunidades producto de su política. Pero además consideramos que Ecopetrol debe seguir explorando petróleo, debe seguir buscando petróleo de cara a la transición energética. Consideramos un error pues muy grave que se plantee dejar de seguir explorando, buscando petróleo, porque consideramos que todavía existe petróleo en Colombia convencional, más que pues la posibilidad de hacer fracking petróleo pues, de la misma técnica como se ha venido explorando, y que esto pudiese ayudar en lo que se ha denominado una transición energética democrática, justa y amigable con el medio ambiente. David, otro tema importante que pues está haciendo mucho revuelo en el país es lo que tiene que ver con la reforma laboral. Dentro de esa reforma, prácticamente 18 temas propuestos que pues obviamente han tenido controversia por parte también de la oposición, también el sector empresarial, con lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, la tercerización, los contratos de aprendizaje, el pago de la jornada nocturna, los dominicales, la descarbonización, el trabajo de las plataformas digitales, el trabajo rural, bueno, etcétera. ¿Cuál crees tú que es el tema principal de esta reforma y por el cual hay que defenderlo a cabalidad? Bueno, acá el tema de las reformas en general
son reformas que el país requiere. Hoy venimos pues de varios años en donde las reformas han generado un impacto de manera directa hacia los trabajadores, quitándole el pago de las horas nocturnas, disminuyendo el pago de los dominicales, quitando la estabilidad laboral. En los temas de salud, la ley 100 se ha convertido pues en un negocio mercantil y así pues una gran cantidad de cosas que los gobiernos anteriores, denominados neoliberales, habían venido aplicando pues en sus políticas de afectación no solamente hacia los trabajadores sino a las comunidades y de alguna manera favoreciendo los intereses de los empresarios y los capitalistas en el país. El tema hoy es cómo hacer, primero, que esas reformas sean apropiadas por la comunidad, por los trabajadores, pero además en esa apropiación que se debe tender se sientan realmente representados en estas reformas y que estas reformas traten de generar un equilibrio entre el aparato productivo del país y los trabajadores, porque a la final, si ese equilibrio se mantiene, si esas necesidades tanto de los inversionistas como de los trabajadores se mantienen, pues acá pudiésemos lograr un gran acuerdo nacional en donde se logren hacer una serie de reformas que conlleven a beneficiar a los trabajadores, a las comunidades y a los empresarios. El lío es que todas estas reformas se han hecho, pues primero, no en consenso, pues con la gran cantidad de trabajadores o con las centrales sindicales del país. Se ha hecho de alguna manera oídos sordos a los que de algunos sectores se han hecho críticas, se han hecho observaciones, se han hecho cuestionamientos, se han hecho propuestas, y entonces hoy estamos nuevamente en una polarización en el país en donde cada mes vemos unas marchas a favor de las reformas del gobierno y al otro día vemos unas marchas en contra de las reformas del gobierno. Y la invitación que podemos hacer desde la organización sindical pues es a que hay que buscar la forma en cómo poder sacar adelante las reformas que realmente tengan ese impacto y que logren ese equilibrio que al final termina impactando a los trabajadores y a toda la comunidad. Estuve leyendo un informe del Observatorio Laboral y de las Finanzas de la Universidad Javeriana y en referencia al tema del salario diferencial. ¿Qué opinión te tiene respecto a ese tema? ¿Crees que esa pueda ser una medida importante para poder bajar los índices de desempleo en el país? Bueno, el pago por trabajo diferencial no es algo nuevo. Incluso nosotros en la industria petrolera hay diferentes salarios dependiendo de sus labores, de sus funciones, de sus responsabilidades. Dependiendo pues de cada rol que se desempeñe, pues es su salario. Consideramos que esto puede ser un camino que permita buscar esa solución. Sin embargo, pues no todo está dicho, eso también tiene pues algunas cosas en contra pues de los trabajadores, porque a la final cada uno valora lo que hace y en medio de lo que se denomina a trabajo igual, salario igual, pues hay compañeros que realizan actividades que tienen mayor riesgo y que hoy son pagadas con salarios excesivamente pues muy bajos. Además que el costo de vida, la inflación ha subido de manera impresionante en los últimos, que anteriormente, hace 2 años, salía uno a mercar pues con 300, 400 mil pesos, hoy está alrededor de 1 millón. Leía un informe de un estudio que hizo el DANE y en la ciudad de Bogotá, pues de manera específica, cerca del 25% de los habitantes de Bogotá no consumen los 3 alimentos diarios. Eso es un reflejo de lo que está pasando hoy en el país. Sería muy importante conocer, por lo menos en Barrancabermeja, pues focalizando un poco más ese estudio, ¿cómo estamos en Barrancabermeja? Pues en Barrancabermeja estamos viendo una situación muy complicada de desempleo, de salarios muy bajos, del costo de vida elevado. ¿Cómo estamos, pues, y cómo podemos apoyar desde la industria, desde todo eso que se ha denominado
la necesidad de hacer una verdadera transición energética, de generar proyectos productivos que imparten a la comunidad, de generar nuevas alternativas de industria, de comercio alrededor de la industria petrolera y de otros sectores para poder lograr ese propósito. David, nos enteramos por las redes sociales que en conmemoración de los 100 años de la USO, en el día de mañana a las 5 de la tarde en el Club Infantas habrá un conversatorio donde los panelistas, pues obviamente vas a estar liderado por ti, el doctor Diógenes Orjuelas y obviamente el doctor Gustavo Triana. ¿Qué vamos a encontrar en ese conversatorio? ¿De qué vamos a hablar en ese conversatorio? Y haz la invitación a toda la gente de Barranca para que asista mañana al Club Infanta a las 5 de la tarde. Sí, el día de mañana a las 5 de la tarde tenemos un conversatorio. Nos van a acompañar dos compañeros muy importantes, el compañero Gustavo Rubén Triana, que es el secretario general del Partido Dignidad y Compromiso. Es un compañero que fue su vida pues laboral la dedicó en Ecopetrol, fue operador de planta, miembro de la USO, de la Junta Directiva Nacional de la USO, del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Toda su vida ha estado ligado pues a las luchas obreras y a las luchas del pueblo colombiano. Nos va a venir pues a explicar un poco el contexto y su percepción frente al tema de las reformas, y de igual manera nos va a acompañar el compañero Diógenes Orjuela, quien también tiene un gran recorrido sindical, fue el anterior presidente de la CUT, en donde jugó un papel muy importante en el pasado paro nacional hace 2 años, y esperamos pues a través de este conversatorio despejar algunas dudas, dejar otras inquietudes en los trabajadores y en las comunidades, y para eso pues estamos invitando a los trabajadores y a todos los que quieran ir. La entrada es libre en el Club Infantas a las 5 de la tarde el día de mañana, para que nos puedan acompañar un rato pues y a esta tertulia, que se trata es únicamente pues de una formación, de tener una mirada diferente de lo que hoy está pasando y tener una complementación para tener una valoración real de lo que está pasando en el país. David, quisiera decir algo que en mi opinión me parece satisfactorio y que obviamente va a generar confianza, pero sobre todo va a aportar mucho a la ciudad. Estuve participando o fui asistente de las obras de teatro que se están presentando allá en las instalaciones del Colegio de la USO, y me pareció magnífico que ustedes estén ofreciendo eso al público de Barranca Bermeja, en razón de que pues culturalmente ver teatro pues obviamente es algo que no se ve en la ciudad, y que ustedes lo puedan articular con esos colectivos teatrales. Creo que es importante porque va a haber un acercamiento entre la comunidad y la Unión Sindical Obrera. Me parece también importante, me pasó algo muy particular, que cuando le conté a mi papá con respecto a eso, me decía, sí, y estudiamos ahí, cómo sigue el colegio, me gustaría volver, ver por dentro cómo está. Entonces, mi pregunta es, ¿la Unión Sindical Obrera va a mantener esa articulación con esos colectivos? ¿Qué otras propuestas, además de esa, va a podernos brindar para que podamos tener otras opciones también de lúdicas, de diversión, y que podamos también hacer partícipes tanto a ustedes como directivos de la Unión Sindical Obrera y nosotros como ciudadanos? Bueno, la sindical en general, pero en especial el de la USO, que ya cumplimos un centenario, ha estado muy ligada al tema cultural. No solamente pues con las denominadas peñas culturales que se hacían en Barranca Bermeja y en toda la región del Magdalena Medio, sino también con lo que generó el compañero Manuel Gustavo Chacón, con su poesía, con sus canciones y con todo lo que ha estado pues alrededor. Habían grupos de teatro de los trabajadores, grupos musicales. Eso fue muy fuerte en un momento y ayudó a que esa consolidación, esa unidad que debía haber entre los trabajadores y la comunidad fuera muy fuerte. Nosotros hemos venido trabajando desde la Comisión de 100 años de la USO en tratar de fortalecer estas instancias, por eso
También hicimos el lanzamiento de la biblioteca Diego Montaña Cuellar, de la biblioteca de la colección de libros del abuso, en donde se recogen las distintas versiones de la historia del abuso, de las distintas corrientes políticas, ideológicas, de literarios, de intelectuales. Son alrededor de 24 libros que han venido saliendo. Hay 2 investigaciones que se están realizando, una de los mártires del abuso, de los muertos, de los compañeros asesinados, y otra de la historia ilustrada del abuso, que la está haciendo el investigador Renan Vega Cantor, que se va a hacer su lanzamiento pues en pocas semanas. Y alrededor de esto también tenemos la corporación Auris Aramarrugo, que es nuestra corporación de formación, pero que además se ha venido centrando en fortalecer los temas culturales. Ya para hablar del tema local, la USO Barranca Bermeja hizo un convenio con la corporación Haber Teatro, en la cual le facilitaron pues las instalaciones del auditorio de la subdirectiva, de las instalaciones del antiguo colegio. Hay que decirlo que estas instalaciones tienen 2 connotaciones importantes. Una, que es patrimonio municipal, es decir, estas instalaciones no pueden ser modificadas en su estructura, porque hacen parte de la historia de Barranca Bermeja. Y 2, esas instalaciones están dadas en un comodato por 100 años a la USO, es decir, esas instalaciones realmente son de Ecopetrol, y la USO lo que hace es utilizarlas no solo para las instalaciones del colegio, que es un objeto social, sino también pues para operar su estructura administrativa. Los compañeros de la USO Barranca son autónomos pues en la toma de decisiones. Nosotros consideramos que hay que tratar de fortalecer estos escenarios y estamos esperando pues que ellos tomen una decisión si este convenio se renueva o va a tener algunas modificaciones, pero sin embargo hay que decirlo, Yolima, que existe toda la voluntad de parte de la organización sindical de poner a disposición las instalaciones para fortalecer la cultura, a pesar de que no es una obligación de la USO. Consideramos pues que esa obligación que tiene la administración municipal de tener escenarios en donde se pueda de manera libre, de manera gratuita, desarrollar proyectos de arte, de cultura, incluso lo digo de manera muy propia, pues porque mi esposa es docente en arte, de la licenciatura en arte de la Unipaz, y está muy metida muy fuerte en todos estos temas culturales, y definitivamente pues el espacio que hay en la USO es un espacio, solo un ejemplo de lo que pudiese hacer la administración municipal en una cantidad de espacios en Barranca Bermeja, para que esos jóvenes, esos artistas que existen hoy en cada una de las comunas, puedan desarrollar y llevar un mensaje de paz, un mensaje de unidad, un mensaje de construcción a toda la población de Barranca Bermeja. Entonces, invitamos también a la administración municipal a que fortalezca esos espacios, a que genere espacios reales, teatros abiertos, a que genere espacios en donde se puedan ver esta serie de actos culturales y que a la final puedan tener un impacto en la comunidad. Entonces, frente a la pregunta, estamos esperando que los compañeros dirigentes de la USO Barranca se reúnan, analicen qué ha significado pues este convenio para la USO, para la comunidad, y en medio de eso pues tomen la decisión pues que en medio de esa autonomía deberán tomar para poder o continuar o fortalecer este convenio desde otra mirada y desde otro aspecto. Bueno, David, solo me queda decirles que les deseamos a esta nueva junta elegida que logre los cometidos que tiene, no solamente para los trabajadores de Ecopetrol, sino también para todas esas ideas y propuestas que tienen para la comunidad de Barranca Bermeja. Los felicitamos por la conmemoración de los 100 años de la USO. Queremos invitarte para que posterior a que haya concertación de la convención colectiva nos cuente cómo fue el proceso, cómo terminaron, qué puntos concertaron y todo lo que viene para la Unión Sindical Obrera de aquí en adelante. Gracias, David, por esta entrevista. Gracias, Yolima, gracias a usted y a todo su equipo de trabajo, y claro que sí,
una vez se firme la convención colectiva de trabajo, que eso debe ser en 20, 25 días a más tardar, pues me agradaría estar nuevamente en un espacio explicando cuáles son los alcances, qué se consiguió para los trabajadores, qué se consiguió para las comunidades. Insisto mucho que es uno de los propósitos de la organización sindical, y con esto poder dar claridades a todos los trabajadores y a la comunidad en general. Muchas gracias y de nuevo agradezco por el espacio y pues estaré atento a cualquier invitación. Gracias, David. Feliz día.